pueblos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense, dieron la primera luz, para darnos libertad, Santander, Concha y Fortuna, que viva mi patria chica, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón. Es la Villa del Rosario, un pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas que nos brindan su alegría, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, tierra de surcos fecundos, tierra de raza bravía, bajo el cielo rosariense dieron la primera luz, para darnos libertad, Santander, Concha y Fortuna, que nace en este pueblo, siento orgullo si lo nombran, honor y gloria a Rosario, que es la cuna de Colombia, honor y gloria a Rosario, que es la cuna de Colombia. Hola amigos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos una vez más en la tercera sesión de Encuentro Virtual Latinoamericano de Historia de Villa del Rosario 1821-2021, hoy con otro invitado especial en el marco de este encuentro especial. Siempre recordar que esta actividad se logra gracias a al acompañamiento y el auspicio de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique, con el desarrollo y el acompañamiento también de la Secretaría de Cultura, quien nos da la invitación especial a este evento en este tercer viernes que tenemos de encuentro latinoamericano de historia bicentenaria y sobre todo de la condición especial. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Rubén Fernando Robles Chinchay, historiador peruano, licenciado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha cursado estudios de educación en lengua y literatura en la misma casa de estudios, es autor de la novela histórica y la conspiración de los escogidos, ha escrito reseñas literarias en periódicos como el Le Monde Diplomatique, edición peruana, La Nación. Actualmente prepara una novela histórica ambientada en los últimos años del siglo XIX peruano. Pues para no dar mayor largas a este tercer encuentro virtual, quiero darle la palabra a nuestra líder y anfitriona de este evento, la secretaria de Cultura del municipio de Villa del Rosario, Yuri Maribel, para que nos presente a nuestro invitado y también un saludo y un abrazo especial desde ya, como siempre en línea, a nuestro presidente de la Academia de Historia de Norte de San. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues una bienvenida a Rubén Robles. Lo estamos recibiendo desde el primer Palacio de Gobierno, el Museo La Bagatela, y para nosotros es una deferencia, en especial para la suscrita, teniendo en cuenta de que pues a través de los enlaces y las comunicaciones, la Biblioteca Nacional de Perú ha tenido esta importante intervención con su merced Rubén. Un agradecimiento también a Laura y a todos los amigos peruanos que nos están escuchando, y pues reiteramos la importancia de la Unión Latinoamericana, que allá en su territorio de Perú conozcan que este pedacito de cielo que se denomina Villa del Rosario fue el lugar donde todo comenzó, en donde realmente en 1821 se hizo la construcción pues prácticamente la República. Sabemos que igualmente nuestros héroes, mártires, próceres, heroínas en algún grado participaron o dieron su granito de arena también para la libertad de Perú. Pues no siendo más, le doy la palabra al presidente Luis Fernando Niño, no sin antes agradecer al Comité Bicentenario, al Centro de Historia de la Villa del Rosario, al Centro de Historia de la Universidad de Pamplona, a los estudiantes de la Universidad de Pamplona y a todos los rosarienses que están impulsando este gran proyecto que es el Bicentenario 1821-2021. Luis Fernando. Muchas gracias, Maribel. Saludos a usted, a Gabriel, al señor alcalde
y a toda la audiencia que nos está en este momento siguiendo por las redes, al canal TRO del Gran Santander, que está también transmitiendo esta conferencia, y a toda la gente de Villarrosario, a los amigos de la Academia de Historia, del Centro de Historia de Villarrosario, al Comité Bicentenario, y saludarlos nuevamente. Ya llevamos 3 viernes con compartiendo con ustedes y haciendo la preparación de lo que va a acontecer el año 2021 frente al documento de la Constitución que se crea la República de Colombia en la Villa del Rosario. Y qué mejor que hacer un breve resumen de lo que hemos venido haciendo. En el primer encuentro tuvimos la oportunidad de conversar con Armando Martínez Garnica las causas y consecuencias de esa Constitución desde el Congreso de Angostura y pasando por la ley fundamental hasta, por supuesto, la llegada de los diputados a la Villa del Rosario y el sueño que, aunque no quedó plasmado, se le denominó la Gran Colombia. En el segundo evento estuvimos con Roger Pita hablando de uno de los elementos más importantes históricamente, y es cómo jugó el papel el tema de esclavitud, el tema de los afros, el tema de las etnias, el tema indígena, por supuesto, y cómo logró la Constitución del 21 ir abriendo esos caminos. Y hoy, pues, ¿qué más que darle la bienvenida a Rubén? Saludo muy especial desde la hermana República de Colombia, a la hermosa Perú, por supuesto, a esa Perú amazónica, a esa Perú andina, a esa Perú con más trayectoria histórica, el virreinato en algún momento que jugó un papel muy importante antes de la independencia, y por supuesto a los puertos del Callao, de Lima y demás. Para nosotros es un honor tenerte aquí, Rubén, y sobre todo la institución que representa, si no estoy mal, una de las bibliotecas de Latinoamérica más importantes, no solo aquí, sino en el mundo, la Biblioteca Nacional de Lima, en Perú, y por supuesto con un tema apasionante. Yo creo que vamos a tocar, por supuesto, al sur, a San Martín y todo el papel de la independencia, y luego la construcción de esas leyes que llegaron después de Cádiz hasta la del 21, y finalmente el papel latinoamericano, cómo se integra hoy ese sueño latinoamericano. Bienvenido, Rubén, y tiene la palabra. Nada, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al señor alcalde Eugenio Rangel Manrique, a Julie Maribel Guerrero, que nos invitó, tuvo la cordialidad de buscarnos, contactar con la Biblioteca Nacional de Perú para estos encuentros de historia. Ellas son de la Secretaría de Culturismo, ¿no? Y por supuesto a ti, Fernando Niño, doctor, presidente de la Academia de la Historia del Norte de Santander. Vamos a conversar un poco acerca de los bicentenarios, ¿no? Sí. Nosotros también en Perú estamos celebrando, a puertas de celebrar el bicentenario. El bicentenario para nosotros, para ustedes están celebrando el bicentenario de su Carta Magna, ¿no? De su Constitución. Nosotros estamos celebrando el bicentenario de la proclamación de la independencia que hiciera José de San Martín un 28 de julio de 1821. Entonces, quisiera, no sé si algo rápidamente por supuesto, una pantalla y mostrar algo de lo que vamos a hablar, ¿no? Adelante, Rubén. Perfecto. Entonces ahí vamos compartiendo la pantalla. Vamos a ampliar. El tema del que queremos conversar un poco es Construyendo Ciudadanía, José de San Martín, sus libros y la Biblioteca Nacional del Perú. Ahora, dicho esto, vamos a pasar rápidamente para no perder demasiado tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es analizar la figura del general José de San Martín en este proceso de independencia peruano desde una esfera más bien cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a los libertadores, a Bolívar, a San Martín como militares, pero también es necesario tener en cuenta su vida intelectual, ¿no? Su formación cultural. Sabemos que ambos eran grandes lectores, ¿no? Bolívar era el gran lector de literatura francesa, ¿no? Entonces, San Martín también lo analizamos a partir de sus lecturas para ver qué nos va diciendo esta otra esfera de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver un poco desde la esfera cultural para ver sus proyectos y sus lecturas, que además las conocemos porque San Martín
donó sus libros a la Biblioteca Nacional del Perú, que él mismo fundara. Entonces, este es un poco analizar esto, ¿no? Ahora, en cuanto al Perú y el Bicentenario, ¿no? En 1921, hace 99 años, el Perú celebró el centenario con grandes fiestas, ¿no? Hubo donaciones de monumentos, visitas de embajadores, se hicieron todo tipo de conmemoraciones, en un momento de algarabía en el que además estaba construyendo un nuevo proyecto nacional, que esta es otra historia, pero es el proyecto nacional de la Patria Nueva del presidente Augusto B. Leguía. Y en medio de esta algarabía, la gente estuvo, digamos, de acuerdo con la celebración, y algunas voces dijeron, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en 1824, con la batalla de Ayacucho, con la presencia ya de Simón Bolívar, con la batalla de Ayacucho se sella la independencia, ¿no? El 9 de diciembre. Entonces, ¿por qué no celebrar allí también? Estas voces no prosperaron, digamos, lo principal fue la celebración del Bicentenario en el 28 de julio de 1921, pero ahora las cosas han cambiado un poco, entonces ahora hay como que más información, y ahora lo que se discute mucho es por qué la centralidad de 1821, ¿no? Para nosotros, para los peruanos, ¿no? De un lado está en el 2014, por ejemplo, se cuestionó mucho por qué no celebrar más bien la independencia, todo este proceso, como el inicio con la gran rebelión del Cusco, bueno, con esta rebelión de los hermanos Angulo en el Cusco, en 1914, ellos fundan una junta de gobierno en 1812, en Huánuco también se había fundado una junta de gobierno. Entonces, ¿por qué no tomar estos inicios, no? Actualmente se discute mucho porque, si bien en 1821 otros países de América estaban ya viviendo una vida independiente, en Perú, gran parte del Perú estaba siendo gobernado por el virrey La Serna todavía, entonces no había una independencia completa, ¿no? Y la independencia es como que era más bien la independencia de Lima. Entonces esas voces cuestionan un poco ahorita la centralidad del 28 de julio como fecha de la independencia. Fuera de eso, en el ámbito escolar, ¿no? La historia tradicional suele estar en otro ritmo, ¿no? Entonces, en ese mundo, más bien, la centralidad de José de San Martín y Simón Bolívar es innegable. Además, por su presencia militar, ¿no? Y de hecho es significativa, ¿no? Y ha marcado un antes y un después, la presencia de ambos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, ¿no? En esta pequeña charla que vamos a hacer en particular, no tengo la intención de entrar a debatir la centralidad de estos temas. Yo quiero apoyarme en esto, ¿no? Son figuras centrales. San Martín es una figura central, y lo que queremos hacer es analizar un poco cuál fue su papel en este mundo cultural, ¿no? Entonces, dicho esto, prosigo. Y este es nuestro punto de partida. Como se puede ver, este es el decreto de fundación de la Biblioteca Nacional de Perú, dado en Lima el 28 de agosto de 1821. San Martín, hay que decirlo, del decreto de fundación de la Biblioteca Nacional a solo un mes de haber proclamado la independencia, ¿no? Lo que demuestra la importancia que le daba a esta creación de la biblioteca. Y si puedo leerlo un momento, vamos a ver, porque la letra es un poco chica. Dice: convencido sin duda el gobierno español de que la ignorancia es la columna más firme del despotismo, puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano, manteniendo su pensamiento encadenado para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad. Semejante sistema era muy adecuado a su política, pero los gobiernos libres que se han erigido sobre las ruinas de la tiranía deben adoptar otro enteramente distinto, dejando seguir a los hombres y a los pueblos su natural impulso hacia la perfectibilidad, facilitarles todos los medios de acrecentar el caudal de sus luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles, es el deber de toda administración ilustrada, ¿no? Y luego continúa hablando. Ahora quisiera rescatar eso, ¿no? Esta idea de cómo presentar al gobierno que se está instaurando a esta ruptura con la corona española. San Martín era partidario de la monarquía constitucional. Esta separación se hace en pro de la iluminación, ¿no? de llevar las voces ilustradas. ¿Quién firma? José de San Martín y Juan García del Río, ¿no? Un patriota colombiano muy conocido. Sí.
Entonces, a partir de este punto central, ¿qué universo ilustrado de qué está hablando San Martín? ¿A qué se contrapone? Es una materia que de hecho da para investigar, y aquí lo que queremos hacer es hacer un poco una apertura hacia estos temas culturales, y plantear, ¿no? ¿Por qué no hacer una nueva mirada o continuar una nueva mirada hacia los libertadores desde esta óptica, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta la educación, ¿no? Es necesario tener en cuenta que tanto San Martín como Juan García del Río son producto de la educación europea ilustrada del periodo Borbón. Para esto hay que recordar que hacia 1700 se da el cambio de dinastía, ¿no? Que a la larga dará pie a todo a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? No habría Las probablemente reformas celebraciones. borbónicas. Exacto. Este cambio, que es conocido como las reformas borbónicas, que no es otra cosa que un proceso de fortalecimiento del Estado español por la dinastía española, la dinastía Borbón, que había reemplazado a los Habsburgo, empiezan a hacer más centralización y empiezan a aplicar una ilustración desde el Estado, ¿no? Y esta ilustración desde el Estado son las reformas borbónicas, también conocidas como el despotismo ilustrado, ¿no? Ahora bien, desde esta administración se buscó cultivar el estudio de dos ramas del aprendizaje para los jóvenes de la familia de las élites, y son la carrera militar y la jurisprudencia, ¿no? Ambas, a la larga también, usando una expresión más coloquial, le saltarían a la cara a los Borbones, ¿no? Porque preparar juristas y luego negarles el acceso al trabajo, preferir a los peninsulares en América fue una bomba de tiempo. Y lo fue también fortalecer el ejército de América, que el ejército de América, en lugar de ser un ejército para defenderse de ataques de potencias extranjeras, que era en teoría su base, como ha demostrado Juan Marchena, se volvió un ejército más bien para defender y hacer acatar las órdenes del rey, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso cuando pensamos en figuras como la de Juan García del Río, de San Martín, Bolívar, ¿no? Ellos tienen una educación que es ilustrada, ¿no? Entonces, vemos ahí un primer tema, ¿no? Ahora, para entender esto, además, hay que tener en cuenta dos nociones que son muy básicas y muy clave en historia, ¿no? La coyuntura y la larga duración. Cuando hablamos de coyunturas, hablamos de sucesos claramente reconocibles y datables, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que somos de historia, de repente suena una verdad de perogrullo decirlo, pero como tenemos un público más amplio ahorita, vamos a conversar un poco de esto. Hablamos de sucesos claramente reconocibles y datables, ¿no? Y cuando hablamos de estructuras de larga duración nos referimos a sucesos que perduran el tiempo y que no cambian tan rápidamente como los cambios coyunturales. Entonces, yo quería poner este ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, ¿no? Digamos, la Revolución Francesa en sí es un proceso que podemos encasillarlo entre ciertas fechas, ¿no? De ciertos acontecimientos. Pero ese acontecimiento coyuntural no afecta necesariamente a una idea de la extensa duración, como era la sensación de la gente y del pueblo de pertenecer a una monarquía, de obedecer a un rey, de la necesidad corpórea del rey, ¿no? Como dice Cantrobel. Entonces, la solución que encontraron Robespierre, ¿no? Ellos en el reinado del terror, fue cómo hacemos que la gente deje de añorar al rey, que dejen de sentirse vasallos del rey, cómo hacer que la gente olvide esto y quieran ser republicanos. Y su solución fue muy drástica y muy sencilla, ¿no? Hay que matarlos. Hay que matar a todo aquel que estuvo en ese tiempo para que no extrañe al antiguo régimen. Bueno, ellos no usaban el término. Entonces, eso fue, ¿cómo había que eliminar las ideas del antiguo régimen? Matándolos. Es una solución drástica y bastante salvaje probablemente, pero eso fue esta solución, ¿no? Sí. Para hombres como José de San Martín, Juan García del Río, Andrés Bello, la forma de eliminar estas viejas ideas, perdón si estoy tapando un poco el texto de la diapositiva, pero bueno, los leo. Para hombres como ellos, la forma de eliminar estas viejas ideas era mediante el estudio, ¿no?
la lectura y el estudio. Entonces, he ahí la importancia de estudiar la fundación de bibliotecas y ese tipo de temas, ¿no? En ellos, ¿no? Para el caso de Simón Bolívar, por ejemplo, sé que Ramón Zapata ha estudiado los libros de Libertador, ¿no? Ha estudiado sus lecturas, también sería cosa de dedicarle más tiempo. Yo, por una cuestión netamente temporal y espacio, no, me he dedicado a estudiar más a San Martín, pero veo que es algo que se puede hacer también. Ahora, si retomamos este discurso de creación de la Biblioteca Nacional, viendo esta idea de cómo quitar las ideas de vasallaje, cómo quitar esa idea de necesidad del rey, y cómo hacer que esta idea del rey, el rey como persona, representado por un virrey, sea reemplazado por un ente abstracto que es la república, podemos releer este discurso de fundación de la biblioteca y vemos que dice: las almas reciben entonces un nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones que cual una densa atmósfera impiden a la luz penetrar, propagarse los principios conservadores de los derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el cetro la filosofía, principio de toda libertad, controladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles, ¿no? Es un discurso bastante idealista, también es parte de la retórica, pero nos está diciendo eso, nos lleva como camino para hacer un cambio de estructura mental, ¿no? Obviamente, este es algo que yo puedo decir, ¿no? Ellos lo decían, cómo cambiar, cómo hacer ciudadanos, ¿no? Usando un término ya mucho más actual, ¿no? Cómo hacer que pasemos de los vecinos de una villa, los vecinos que son parte de una localidad, a ser ciudadanos de un cuerpo político independiente, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, y el gran reto que toman a partir del estudio, ¿no? Ahora, este discurso de San Martín quería compararlo un poco con lo que dice García del Río en la Biblioteca Colombiana, que, como ustedes saben, es un periódico que él publicó estando en Lima, ¿no? Lo publicó como un colombiano, pero se ha hecho el análisis y, bueno, se demuestra que ha sido él, ¿no? Entonces él decía: ahora que la paz comienza a asomar en el horizonte colombiano, es justo difundir la ilustración y levantar un monumento a las letras que designe la variación de las circunstancias. En una sociedad, la desigualdad de las luces es la más funesta de todas, y la más noble conquista y el mejor comercio de una nación es su gloria literaria, ¿no? Este es todo un canto a la ilustración, a la preparación, ¿no? En las meditaciones colombianas, en tanto, comentando la situación que se vivía en Colombia, decía Juan García del Río, que es más o menos la base que estoy tomando, decía que en la clase media aún no había calado la idea patriótica, y decía: la clase media, que es el termómetro por donde debe juzgarse de la condición de un pueblo, encontramos que todavía tiene mucho que desear el verdadero patriota, ¿no? Y entonces él planteaba: hay que fundar, hacer que se aprenda, ¿no? Y usa este término, ¿no? Multiplicando las escuelas lancasterianas, ¿no? Estas escuelas en las que un maestro tiene cerca de 200 alumnos y se va haciendo una suerte de discípulos que van haciendo que se extiendan mucho. Entonces, como bastaba un maestro para tener unos centenares de alumnos. Entonces era como la forma más rápida de hacer escuela, ¿no? Yo Esto quisiera lo comparamos. Sí, ahí, Rubén, para hacer un primer resumen, para que puedas tomar agua y explicarle un poco a nuestro público 3 ideas fundamentales que quisiera ayudarte a redondear y a responder. La primera es: estamos hablando del pueblo inca, estamos hablando de dinastías como Pachacute IX, estamos hablando de Cusco como capital del imperio, estamos hablando de un Pizarro, que incluso me parece muy curioso, Rubén, cuando uno entra ahí a la Catedral de Lima, que además es una catedral liviana por los temblores y terremotos, los materiales con los que se utilizó, como la cabeza de Pizarro y el cuerpo está aparte, y cómo predomina nuestra cultura indígena, aborigen, como lo que pasa en la plaza principal de Cusco, al no ver ningún libertador ni ningún español, sino al cacique inca. Y esto lo traigo a referencia porque no deja a Perú de ser menos importante durante el momento de la conquista y de la colonia. Perú es un virreinato, a diferencia
de los otros virreinatos, Perú fue de los últimos. Usted decía algo muy importante, Rubén. Fíjate que cuando se está fundando la biblioteca, el 28 de agosto del 21, a los 2 días nosotros ya estábamos haciendo la Constitución, el 30 de agosto del 21. Es decir, ya quizás íbamos más adelante en algunos elementos, y Perú hasta ahora estaba entrando, obviamente se demora más en dejar de ser virreinato, y los españoles lucharon a muerte para no perder este pedazo tan importante de territorio. Y una tercera idea, en la que sí me siento muy honrado de poder ayudarte a redondear, es por qué ese manifiesto del 28 de agosto, de qué luces penetrantes estaba hablando, y por supuesto era el resultado de un San Martín y de un Bolívar, no solamente literatos, sino personas que bebían directamente de los textos de Rousseau, de Voltaire y de las logias masónicas que se estaban dando en el Suramérica, y que por supuesto ellos se reunían para poder alimentarse de estos textos de libertad, de justicia, basados en la única forma de lograrla, que era en el saber, en el conocimiento. Por eso no es extraño que San Martín lo que haga es fundar la biblioteca. Es decir, así como Santander en su momento fundó la escuela pública en lo que sería la República de Colombia. Y quiero cerrar con esto, Rubén, y es, hay un hecho típico que después lo vamos a tocar, y es cómo San Martín se encuentra con Bolívar. Hay un libro de un colombiano, Mauricio Vargas, ahí le dejo la gloria general, cómo San Martín le da ese respaldo a Bolívar, y él sí muere de viejo casi en Francia, en una calle en París, en donde muere viendo la revolución. Bolívar muere en la revuelta, o sea, él queda luchando hasta el final, muere de enfermedad, pero se queda hasta el final. San Martín se aparta, a diferencia de otros, y se crea el Alto Perú, que hoy es Bolivia, que es otro elemento fundamental. Yo quería redondear esto porque lo que tú vas a decir ahorita va de la mano de esto, Rubén. Perfecto. Sí, de hecho, son muy pertinentes las intervenciones. De hecho, es la tierra, digamos, una de las grandes diferencias probablemente con otros territorios es la cantidad de población andina que había sido perteneciente al imperio incaico, ¿no? Que había tenido una larga tradición cultural. Y esto se nota más justo en el Cusco, ¿no? Se nota más en el Cusco, en el Alto Perú, en lo que era el Alto Perú, ¿no? Que es además la zona más convulsionada durante la época borbónica, ¿no? Sí. Ahora, sobre las luces, de hecho, justo sobre eso, es como bien decía, eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, entre esos decretos del protectorado está el 28 de agosto de 1821, el decreto de fundación de la Biblioteca Nacional, del que ya hemos hablado, ¿no? El 2 de enero de 1822, el decreto por la dignificación del actor teatral. Ese lo respaldo también justamente por esto, ¿no? Porque tanto San Martín como Bolívar leían por ejemplo, a Molière, o leían a Voltaire, leían entonces mucho, y las artes las tenían muy presentes, ¿no? Ahora, los cómicos que por su vicio de grado en su profesión se eran separados de ella, eso me parece curioso. El 10 de enero de 1822, San Martín crea la Sociedad Patriótica, donde además se ve este rastro que es muy ilustrado, y que eso es verdad. El hombre es importante que lea, pero también que discuta ideas, ¿no? Entonces, Claro. la Sociedad Patriótica es esto, ¿no? Es un grupo de personas para discutir sobre política, sobre distintos temas, ¿no? que no afecten al Estado. Entonces, claro, es ilustración, ¿no? Ahora, ¿qué ha mencionado que se discutiera? Claro, políticas científicas y económicas. El 28 de agosto de 1821, bueno, como ya dijimos, el decreto de fundación. El 2 de enero, el decreto de dignificación. Estoy repitiendo la diapositiva, ya me di cuenta. El 23 de febrero se forman las escuelas de las primeras letras, que además fueron escuelas con el sistema lancasteriano.
Y el 16 de marzo de 1822, el anuncio sobre el establecimiento del Museo Nacional, ¿no? Claro, Bolívar también cuando llegó fundó la Universidad de Trujillo, ¿no? Digamos, también estaba con esa misma preocupación, ¿no? Es un espíritu de tiempo, ¿no? Lo que los alemanes llaman Zeitgeist. Ahora, cuando hablamos de la Biblioteca Nacional del Perú, cuando San Martín afirmaba que el gobierno español se había opuesto a la ilustración del pueblo americano, cita que ya hemos conversado, de hecho estaba diciendo una verdad que es un poco y fácilmente rebatible, ¿no? En 1777 Colombia ya tenía una biblioteca nacional, una biblioteca pública y había sido fundada por el gobierno español, ¿no? Entonces, digamos, las haciendas coloniales peruanas estaban teniendo acceso a ciencia y algo de tecnología, ¿no? Entonces, es una mirada muy particular y es parte de un discurso retórico también, ¿no? Ahora, hacia 1758 en Perú ya se había estado reclamando que se formara una biblioteca pública, ¿no? Eusebio Yayani Zapata había pedido en 1758, mediante cartas, había estado reclamando la formación de una biblioteca pública. Un historiador famoso en Perú, que es Guillermo Loma Villena, ha estudiado las bibliotecas peruanas, ¿no? Las bibliotecas peruanas eran además bastante grandes. Había mucho gusto. Además, obviamente no solamente en el Perú, ¿no? En todos sitios donde había élites, las élites, una parte de su prestigio se daba a través de los libros, ¿no? Entonces, las bibliotecas eran muy grandes y Llano y Zapata decía, si se crea una biblioteca pública, yo puedo donar 500 ejemplares míos. Y algunos amigos míos, y daba los nombres, pueden donar también una gran cantidad. En el Mercurio Peruano, unos años después, hacia fines del siglo XVIII, ya se recoge el mismo pedido, pero no se aceptó, ¿no? Entonces, digamos, ya había un pedido. Ahora, comentaba al comienzo, ya estamos más o menos terminando ya, que sí. San Martín, y justo lo que hablamos de Voltaire, San Martín donó sus libros, ¿no? En la Biblioteca Nacional han quedado algunos de ellos, de estos 700, que más o menos 740 cada uno. No tenemos todos por distintas circunstancias históricas. 1881, la Guerra del Pacífico, la biblioteca sufrió. En 1943, un gran incendio acaba con parte de la Biblioteca Nacional del Perú, con una gran parte de la Biblioteca Nacional del Perú. Sí. Y entonces tenemos, de estos más de 700 libros, tenemos en la actualidad tenemos 63, que es bastante poco, ¿no? No llegamos ni al 10%. Algunos de esos los podemos ver acá, ¿no? Este es el Teatro de Voltaire, el tomo 6, tomo sexto, de acá con su código, que además se puede encontrar en la biblioteca digital. La biblioteca digital tiene digitalizados estos libros. Y dentro de las curiosidades vemos que, por ejemplo, tiene el Lex Libris, ¿no? Esta marca de propiedad de José de San Martín. Y bueno, además tiene, es necesario señalarlo, el sello de la etiqueta de Chile, porque el libro se fue a Chile durante la Guerra del Pacífico y después ha sido devuelto, ¿no? En el 2007, probablemente un acto sin precedentes. En el 2007 y el 2017 el gobierno chileno ha devuelto remesas de libros que fueron llevados durante este conflicto, los ha devuelto a Perú y bueno, así es como ha regresado ese libro. Ahora, los libros de San Martín, se sabe que San Martín, les comentaba, ¿no? Llegó a Argentina procedente de España llevando su biblioteca personal, él iba con su biblioteca a todos lados. Al ser nombrado intendente de Cuyo, llevó la biblioteca a Mendoza, pasó por Chile con sus mismos libros y viniendo al Perú para el proceso de proclamación de la independencia y protectorado, trajo los libros con él, ¿no? Y una vez acá, los donó a esta biblioteca que él había creado, ¿no? Entonces, sabemos mucho de su pasión por los libros, pero también sabemos de la importancia que les daba, ¿no? Ahora, en el Museo Mitre se conserva un documento titulado algo de los libros de San Martín y colección de libros de José de San Martín que son llevados a Chile, ¿no? Nosotros los conocemos por ese documento que está en Mitre, y bueno, en particular acá los hemos rescatado de la historia del libertador don José de San Martín, que fue escrita por José Pacífico Otero en 1932. Allí nos presenta los cajones de libros, ¿no? Y podemos hacer una reconstrucción de qué leía San Martín, ¿no?
Por ejemplo, vemos ahí el diccionario de Rosier, la fortificación perpendicular, ¿no? Y además hace la salvedad, por ejemplo, tales libros en castellano, en francés, ¿no? Ahora, a partir de eso, y ya para terminar así muy rápidamente esto, podemos ver que tenemos, de los 63 libros que decía que tenemos libros que permanecieron en Lima, tenemos 9, devueltos por Chile el 2007, 39 libros, y devueltos por Chile el 2017, 15. Eso es todo lo que tenemos. Pero ya hacer un análisis de solamente de esa porción sería un poco irreal, ¿no? Porque la colección era mucho mayor. Entonces, a partir de las listas de libros que tenemos, como la de José Pacífico Otero, podemos hacer un análisis y ver qué temas leía San Martín, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, Martín, su tema preferido era historia, había más de 200 libros de historia española, más que nada historia española, historia francesa, porque era, por supuesto, San Martín murió en Francia, ¿no? En Boulogne-sur-Mer, y donde está su casa museo, además, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces, bueno, el tema está en que San Martín leía historia, literatura, enciclopedias, arte militar, libros de viajeros, derecho, geografía, por ejemplo, geografía todavía nos han quedado algunos libros. Hay libros de matemáticas, de ciencias, arte, música, está escrito al revés, música y pintura, ¿no? Entonces, tenemos que estos temas, digamos, no era monotemático, tenía una biblioteca diversa. Y además, en cuanto a los idiomas principales que se encuentran son el francés, el español, el inglés y el latín, ¿no? Ahora, el latín es un hecho curioso porque solamente hay un libro de San Martín en latín, ¿no? Que no tiene el libro de San Martín, sabemos que es San Martín porque eso lo cuenta Ricardo Palma. Ricardo Palma escribió en el libro, más bien por una cuestión de tiempo, no he llegado a poner la imagen del libro y eso me acabo de dar cuenta. Pero el libro es el Opus Pulcherrimus, es un libro Opus Pulcherrimus Quiromantiae, que es un libro de quiromancia. Okay. Es un incunable veneciano, de 1499, en el que hay además gráficos sobre lectura de manos, ¿no? Que podría estar asociado además a ese carácter masón de San Martín, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y el tema está en que San Martín, según le comentaba él a sus amigos personales, él no leía latín, ¿no? Pero este libro, según cuenta Mario Tesler, que es el mayor especialista en San Martín, él decía, este libro al parecer le fue regalado en Lima y él lo donó a la biblioteca. Pero no, es el único libro en latín, porque San Martín, como decía, él estaba reñido con el latín, ¿no? Decía que no le entraba ni a palos, más o menos algo así, en su expresión. Entonces, la mayor cantidad de libros están en francés, porque hay que tener en cuenta que en francés se producían la mayor cantidad de conocimiento, que era un poco como el inglés ahora. Hay libros en español, una sección menor en inglés, que sabemos que estos idiomas los hablaba bien San Martín, y el latín, ¿no? El latín es el único libro solitario, ¿no? Ese es un análisis que podemos hacer a partir de sus libros, ¿no? Una visión que creo puede ampliarse, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a unas pequeñas conclusiones, okay, que vemos que tanto en el análisis del discurso de José de San Martín y la mente de su tiempo, como Juan García del Río, hay de hecho una raíz ilustrada, ¿no? Que es lo que se comentaba hace un rato. Además, ellos comprendieron que la educación, la lectura eran estrategias de liberación y la mejor forma de crear ciudadanía y de fomentar el patriotismo, ¿no? Ahora, a 200 años, creo que las miradas pueden seguir ampliándose hacia lo cultural, ¿no? Para entender mejor el proyecto que fuimos, esta realidad que somos y la que queremos ser, ¿no? Es algo así muy, a grosso modo, lo que podemos decir. Entonces, bueno, gracias. Muy bien, Rubén, pues excelente. Yo quisiera volver a esas tres conclusiones antes de darle la palabra a Maribela Gabriel. ¿Las pongo de nuevo? Sí, no, está bien así, las tengo claras. Es un poco cómo estos hombres, tú lo manifiestas, la importancia de la figura de San Martín, como lo fue O'Higgins en Chile, como lo fue, por supuesto, Francisco de Miranda, Bolívar, pero aquí hay un tema muy importante y es a Villa del Rosario, Rubén, desde donde está transmitiendo Maribel y Gabriel, que es el Palacio de Gobierno, el primer Palacio de Gobierno, hay un centro histórico ahí
que para nosotros es muy importante, es el más importante del país, porque ahí nace la República, cómo estos hombres tenían claro la dimensión de lo que querían construir, porque obviamente hubo un momento desde el 10 hasta el 19 de batallas, de guerras, en el caso del Perú casi que hasta el 20, finales del 20, cómo los españoles al final de la resistencia, la pacificación, la retoma, etcétera. Pero cuando se pasa todo esto, yo me he hecho una pregunta como historiador, Rubén, y es, hombre, pensar una nación. Es que una cosa es cuando usted va a construir, ¿qué me voy a poner hoy para este webinar? ¿O qué voy a hacer para construir un nuevo país? ¿De qué va a estar hecho? Y las fuentes de las que bebieron, Rubén, pasaron por la Ilustración. Yo creo que decía el presidente de la Corte Constitucional en uno de los primeros webinars, hoy la Constitución del 21 sigue siendo documento de investigación de toda América Latina. Es decir, fue el primer experimento, hoy lo llamaríamos, los muchachos lo llaman copy-paste, de las ideas francesas, inglesas y por supuesto de toda esa ideología de libertad, fraternidad e igualdad. Y finalmente el papel que jugaron, repito, las logias como Lautaro, las logias del sur, que eran los sitios pues, de reunión y de conspiración para poder llevar la Ilustración a hechos reales. Yo quiero terminar, me gustó mucho la última conclusión tuya, y ahí sí quería ya saliéndonos un poco el protocolo, es, ¿estos bicentenarios para qué sirven? Y tú decías, para saber de dónde venimos y qué queremos ser, esa identidad. Rubén, tú como miembro de la Biblioteca Nacional del Perú, como historiador de la Universidad de San Marcos, como amante de estos temas, ¿qué nos diría a los colombianos, en específico a los de Villa del Rosario, a los nortesantanderianos, por qué es importante esta conmemoración del Bicentenario? ¿Para qué sirve hoy hablar de esto? ¿Para qué un webinar un sábado, un viernes a las 3 de la tarde para hablar de estos temas? ¿Qué nos dirías tú para cerrar y darle la palabra a Maribel y a Gabriel? Bueno, perfecto. Ante todo, sí, definitivamente creo que la Constitución gaditana y la Constitución de Santander son clave en todo este periodo, ¿no? Son el modelo a copiar, exactamente, sí, sí. Ahora, yo más bien tenía una pequeña pregunta ahí, que era ¿qué tanta influencia? Porque yo, de hecho, no conozco tanto la Constitución de 1821, pero sí quería saber más o menos qué influencias tenía de Cádiz. De repente esto da para hablar en otro momento, ¿no? Pero me quedaba en todo caso, me queda para buscarlo. No, y en cuanto... no, sí, sí. Sí, Rubén, ahí la puedes descargar de los archivos, está digitalizada totalmente la Constitución, está abierta al público. Perfecto. La busco. Queda la tarea de buscarla. Y en cuanto a qué ganamos conmemorando, ¿no? Hay una frase que siempre le repito, bueno, cuando he enseñado alguna vez en colegio, le repetí a los alumnos y creo que es pertinente para cualquiera de nosotros, ¿no? Hay una frase que usan a veces en algunos países anglosajones, que es que el que no sabe su historia es que no sabe que es parte de un árbol. Entonces creo que eso aplica que a veces no somos tan conscientes de cuánto de lo que hicieron nuestros antepasados, de cuánto estas luchas para construir una nación en circunstancias difíciles, en circunstancias en las que había que inventar prácticamente de la nada sobre el experimento, y en las que a falta de un Estado fuerte, empieza a ser el caudillaje lo que nos permite hacer algo, ¿no? Que es comprender el presente a partir de esta visión del pasado. Es decir, las preguntas que le hacemos al pasado, como sabemos, no están hechas sobre la base de simplemente qué bonito y me interesa, ¿no? Sino volvemos al pasado a partir de nuestros problemas actuales, ¿no? Entonces, creo que
tiene mucho sentido estudiar los bicentenarios, estudiarlos y prepararse para ellos, pero también pensando cuáles de nuestras circunstancias actuales enfrentaron nuestros primeros padres, por llamarlo así, nuestros padres de la patria. Okay. ¿Y qué hicieron, no? Entonces creo que sí, en ese sentido, pero sí en el sentido de saber que todos nuestros actos actuales van a tener una trascendencia, ¿no? Entonces, creo que este es un reto a la vez, ¿no? Aprender qué pasó, qué caminos equivocados, qué aciertos hubo para el futuro y también va a tener una trascendencia, ¿no? Me parece que eso podría decirlo. No, pues Rubén, muchísimas gracias. Yo ya le voy a dar la palabra a nuestros anfitriones que tienen muchas preguntas y comentarios, pero yo sí quiero cerrar con algo, Rubén, y muy acertado lo que dijiste. Nosotros hoy somos un mundo global, pero somos muy territorialistas, es decir, creemos en la globalización, en el Internet, estamos haciendo esta transmisión desde 2 países al mismo tiempo, pero marcamos mucho las fronteras. Y estos hombres que crearon desde la Constitución del 21 estaban pensando en América. O sea, Bolívar iba de Lima, Cusco, Ayacucho, Quito, Guayaquil, Caracas, Cúcuta, Villa del Rosario, como ir nosotros hoy a la tienda, al supermercado. Y ellos, cuando concibieron estas cartas, las concibieron latinoamericanas. Porque habrán muchos que nos van a decir, bueno, ¿y qué importancia tiene San Martín o qué tiene que hablar un peruano de lo de Villa del Rosario? Y es la trascendencia de esta carta en América Latina. El sueño de la Gran Colombia era eso, una América Latina junta. Y cuando San Martín y O'Higgins liberan el sur y se encuentran con Bolívar, le están diciendo, construyamos un continente americano, Suramérica. De hecho, no era ni siquiera solamente el continente, también estaba Haití, estaba el Caribe, la misma Cuba, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia, Rubén. Y quiero darle la palabra entonces a Gabriel y Maribel para que hagan sus comentarios y las preguntas que el público que nos está siguiendo, que cada vez es mucha más gente en directo. Claro que sí, Luis Fernando. Mire, destacar el acompañamiento especial que ha ofrecido en la tarde de hoy a esta transmisión, la Biblioteca Nacional de Perú, quien ha compartido y retransmite este diálogo especial que tenemos hoy en la tarde, como usted bien lo decía, desde la primera Casa de Gobierno de la República. Estamos en Villa de Rosario, muy cerca a la gente del Perú que nos escucha y que nos ve a través de esta transmisión de Facebook Live en redes sociales. Estamos a tan solo menos de 1 kilómetro de la frontera con Venezuela también, donde queda aquí Villa del Rosario. Diversos saludos a las personas que nos han estado acompañando el día de hoy, a Margarita Villarroa, a Janet Liliana, a Renzo Rueda, a Katie Ortiz, a Mayra Guzmán, a Adriana Escobar Pérez, también a Adrián Chantré, a Michelle Gutiérrez, a Julie Maribel, también a Carmelina Botello, a Dubián Sandoval, a Hernán Barrera, a Daniel Sánchez. En fin, son diversas las personas que hoy han estado, a Jessica López, que ha estado pendiente también de la transmisión, a Jennifer Dávila, a Gracie Correa, a Katy, muchas personas y a las personas que también por acá nos envían mensajes. Dice Chaco Ortiz, saludos, qué buenos espacios, además de necesarios para conocer un poco más de la cultura y de la historia de Villa del Rosario, Perú, un país maravilloso que tuve la oportunidad de conocer. Dice, felicitar la mesa directiva bicentenaria y por este espectacular trabajo que se está realizando con contarnos o narrarnos la historia de la Gran Colombia. Por parte de esos grandes historiadores, felicitar a la doctora Julie Maribel Guerrero y por el buen trabajo que está desempeñando desde la Dirección de Cultura del municipio de Villa de Rosario. Y Villa Seguidor nos dice, nuestra independencia tuvo gran influencia de la escuadra y el compás. José de San Martín, generalísimo de las armas, y comparte también nuestra transmisión. Yuli, como lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión, también nos dice Alberto Melo, nuestro bicentenario es el comienzo para el inicio de nuevas ciudadanías. Desde el Museo de la Bagatela, corazón del bicentenario, le apostamos a esta nueva oportunidad de transformación. Felicitaciones y bienvenidos a Villa del Rosario, cuna de Colombia.
Sí, Gabriel, muchísimas gracias a Rubén y a Luis Fernando. Rubén, hay una pregunta de un consejero de Cultura. Dice, ¿tenemos alguna descripción física del lugar donde se realizó el Congreso, desde la óptica o investigación de Perú, o algún viajero peruano a la Villa del Rosario narrando algunos hechos? Es una buena pregunta, la verdad yo no tengo ese dato a la mano, sí tendría que buscarlo, pero no sería extraño porque es como muy bien comentaba Fernando, estamos hablando de una patria americana, ¿no? Todo lo que pasaba repercutía mucho y además estamos hablando de un momento en el que la prensa, esta prensa que recién se ha liberado, es muy dinámica y todas las noticias eran replicadas rápidamente, entonces... tengo el dato preciso, pero yo estoy seguro que si lo busco lo encuentro. De hecho, se ha replicado la información y ha caído en buen saco, ¿no? Otra pregunta, Rubén, nos realizan. ¿Qué influencia los granadinos en cuanto a la libertad de Perú? Bueno, ahí la influencia viene ya con la partida de San Martín, ¿no? Cuando llega, de hecho, ahora mientras hablábamos recordaba que estuve en un proyecto, comentaba que en 1943 hubo un incendio en la Biblioteca Nacional de Perú y por ese incendio se destruyeron muchas cosas, ¿no? Se destruyeron 100.000 volúmenes de libros, periódicos, ¿no? Fue un desastre bastante grande. Y se rescataron algunos libros y documentos quemados y se estuvieron guardados durante algunas décadas. Hizo un proyecto, la Dirección de Protección de las Colecciones, que es donde yo trabajo, hizo un proyecto para investigar e identificar algunos de estos documentos y tuve la suerte de trabajar allí. Y uno de los documentos a los que tuve acceso fue uno que se llama Victoria de Ayacucho. Es un documento redactado por Antonio José de Sucre el 11 de diciembre de 1824, o sea, a 2 días de ocurrida la batalla de Ayacucho. Además, lo hizo desde la bueno, cuando iban al campo de batalla llevaban una imprenta móvil, ¿no? Desde allí hizo Sucre este texto, ¿no? Y en ese texto va contando, a mí me parece impactante porque una de las cosas que dice, por ejemplo, tenemos detenido al general La Serna, Alcanterá, Carratalá, toda la plana mayor del ejército español los tenían presos, ¿no? Y hay una gran presencia pues, colombiana, de hecho, ¿no? El papel que juega Bolívar para revitalizar este ejército peruano es definitivo, ¿no? Si bien no llega tanto, digamos, no llega a ser, a integrarse a este proyecto federativo de esta gran Colombia, que digamos era lo que estaba en mente, la presencia colombiana es bastante fuerte y en el Perú incluso se habla de esta primavera bolivariana, ¿no? Que era cuando la gente vivía un gran amor por Bolívar y todo lo que él traía. Después ocurre una serie de impases, ¿no? Que parte también de una época convulsionada y que hacen que Bolívar termine alejándose, digamos, con una desazón del Perú, ¿no? Pero para este proceso de la independencia, a partir de 1823, 1824, es definitiva la influencia colombiana, ¿no? Rubén, por ahí en unos estudios que hemos realizado junto con los alumnos de la Universidad de Pamplona en el Centro de Historia de la misma universidad, encontramos en un diario del general Francisco de Paula Santander, en un texto, lo siguiente, dice: el Perú debe en gran parte su libertad a la prodigiosa actividad del general Santander en llenar las demandas del libertador,
confirmadas por el Congreso. Los auxilios remitidos al Perú pasman por su magnitud y por la rapidez y oportunidad de su llegada. Con esto, de pronto el aporte en cuanto que si bien es cierto, Bolívar a partir de la batalla del Chimborazo llegó ya a Perú, igualmente nuestro prócer de la independencia también aportó a esta libertad de su nación, ¿no, Rubén? Sí, sí, aportó definitivamente con recursos, ¿no? No necesariamente la presencia física. Y además estamos pensando en un momento en el que era necesario también para asegurarse la continuidad de las repúblicas americanas, cortar ese yugo con España, ¿no? Entonces, de hecho, hubo mucha ayuda, sobre todo en el primer periodo de esta guerra de independencia peruana, desde Argentina y Chile, ¿no? Y con auxilio del norte, de lo que había sido la Nueva Granada. Y a partir ya con Bolívar, ya la influencia es mayoritariamente de la Gran Colombia, ¿no? Y sí, pues, Francisco de Paula Santander, pues, él colabora con remesas para este ejército, que además mantener un ejército es caro, ¿no? Es complicado. Así que, sí, sin duda, también esa es una forma de contribuir, no necesariamente peleando directamente, ¿no? Y claro, igual acá, perdón, Luis Fernando, igual acá en Villa del Rosario teníamos nuestro cuartel general, ¿cierto, Luis Fernando? Sí, yo quería hacer dos apreciaciones puntuales, y es para quien hizo la pregunta. Es que la Constitución del Perú va el 12 de noviembre de 1823, o sea, hasta 2 años después de la del 21. Y se tiene que parar un rato, porque mientras Bolívar termina la lucha, viene el acuerdo de San Martín, y luego se renueva en el 27 y en el 28 nace otro texto constitucional. Con esto, ¿qué quiero decir? Que era muy imposible, o quizás improbable, que en la Villa del Rosario, en la Constitución del 21, hubieran peruanos, porque ellos estaban solventando, como lo dice Rubén, lo interno propio del Alto Perú y del Perú para poder llegar a la Constitución del 21. Incluso los de Quito llegaron un tiempo después. Caracas, lo decía Garnica, hace 15 días ni siquiera llegó a Villa del Rosario, porque no estaban de acuerdo con algunos de los puntos que se iban a tratar en esta Constitución. Es decir, los diputados sí venían del Ecuador, del estado de Cundinamarca, de los estados, de otros estados, pero no venían incluso directamente del Perú. Pero ahí hay un elemento que Rubén acaba de resaltar y que tiene que ver con nosotros, y es que cuando Santander queda como presidente, para que Bolívar termine su gesta libertadora en el sur, Santander él es el encargado de mandarle la plata para sostener eso abajo. Si no, se les metían los españoles otra vez por los puertos del Callao o de Lima. Es decir, Santander quizás no se nota históricamente que estuvo en el sitio, pero sí fue el hombre tras la victoria en el sentido administrativo. Si no hubiera sido posible, imagínense, no había Facebook, no había Internet, no había WhatsApp, no había correo electrónico, Bolívar peleando y nos quedamos en plato, tenía que Santander suministrar desde lo que ya estaba liberado y desde lo que ya era una república. Más o menos como para... Y la otra idea es la idea de la Gran Colombia, que somos 5 países, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia, Panamá, en una sola nación. Rubén, nos pregunta un seguidor de la página, Carlos Jauregui, ¿cuáles fueron los detalles del acuerdo de San Martín y Bolívar? Pues es evidente que el poderío del ejército de San Martín fue mucho más grande que el de Bolívar, y fue San Martín quien liberó a Perú, es la pregunta. Creo que estamos en unas circunstancias, lo que comentaba Luis Fernando es muy cierto. Por cierto, yo también soy Fernando, soy Rubén Fernando. Estamos hablando de un momento en el Perú de mucha inestabilidad, ¿no? Por ejemplo,
para contar un caso, por ejemplo, José de la Riva Agüero, que había sido el principal colaborador de San Martín para el ingreso a Lima junto con el conde de la Vega de Rey, cuando llega el protectorado, es el primer presidente peruano, termina siendo perseguido, termina siendo acusado de traición, ¿no? Hay mucha inestabilidad. Entonces, esta inestabilidad hace que no se pueda plantear, no se puedan hacer proyectos, digamos, muy sólidos, ¿no? Llega un momento en que hay dos constituciones, hay dos presidentes. Entonces, este ejército de San Martín, si bien había sido fuerte al momento de la llegada, estaba desgastado ya para el momento en que llega Bolívar, ¿no? La guerra en la Sierra Central además es muy fuerte. Las tropas de Canterac, de Carratalá, estaban en una suerte de equilibrio con las tropas de Álvarez de Arenales, que estaban haciendo esta campaña a la Sierra Central, y además era una campaña muy sangrienta. Entonces, hay mucho desgaste. Y además de este desgaste está el desgaste político del régimen de protectorado. Entonces, San Martín ya estaba, digamos, dispuesto a irse. Y cuando se entrevista con Bolívar, ya el tema está resumido en esta frase, ¿no? De que, digamos, San Martín le da la entrada a Bolívar, le dice ya, digamos, como que no pueden brillar dos soles en un solo sitio, ¿no? Bolívar llegaba con toda la gloria, con todo un ejército más renovado, con ideas más renovadas. Además, hay que tener en cuenta que San Martín, por su misma formación, había sido hecho para la guerra europea. San Martín había participado en las guerras de independencia españolas, 1808, desde los 11 años él estaba en el ejército español, había participado en guerras contra Portugal, ¿no? Entonces, él estaba hecho para este tipo de guerras. En cambio, Bolívar tenía una visión más americana, la guerra americana es un poco más directa, por decirlo de alguna manera. Entonces, y aunque bueno, que no es mi tema, la historia militar, sí sé que la forma de conducirse de San Martín, por ejemplo, San Martín era un hombre que le gustaba hacer la guerra más a caballo, ¿no? Bolívar tiene unas ideas más prácticas en ese sentido. Entonces también el ejército de Bolívar, si bien quizá en teoría era más fuerte, estaba más hecho para la guerra americana. Entonces creo que eso influye también. Tanto los recursos que son enviados de Santander como estos nuevos aires que le traía Bolívar, ¿no? a la guerra. Es como en el deporte, cuando entra unos deportistas más descansados, entre comillas, ¿no? Guardando las distancias con esta comparación tan baja, pero digamos, ese es un poco eso, ¿no? Es un ejército con una nueva forma de pelear enfrentando a otro, genera cierto desequilibrio. No sé qué nos puede decir Fernando. Yo quisiera contestarle, Maribel, a quien pregunta, que es una excelente pregunta, y le quiero dejar una tarea a todos, y es, en el año 2013, Mauricio Vargas Linares publica un libro que se llama Ahí le dejo la gloria, y es en la noche del 26 de julio de 1822, San José de San Martín se retira discretamente de la cena que le había ofrecido Simón Bolívar en Guayaquil y se marcha desde el muelle. Nadie sabe qué fue lo que pasó ni lo que pactaron, pues se reunieron en privado como hermanos en logia, sin testigos, y ahí comienza el protectorado del Perú al retiro y Bolívar al mando de la historia. Así que les recomiendo este libro, no les contesto todo porque es como cuando les daño la película, pero es mejor que vayan, ahí le dejo la gloria de Mauricio Vargas Linares. Pero efectivamente me uno a la idea de Rubén, un San Martín que ya ve que llegó su momento, que muere casi que de viejo en París, y un Bolívar combativo que sigue dando la lucha hasta el 17 de diciembre del 30, cuando muere en Santa Marta. Es decir, Bolívar fue y será, y al final Santander regresa y sigue dando la pelea hasta que muere. Es decir, esta gente
esta gente, vuelvo y repito, es que hay algo curioso, es como tenían una idea de nación y hasta el final, ¿no? Fuera lo que costare, porque tampoco fue color de rosa. Acuérdese que en la retoma lo fusilaron a todos, ¿no? Y lo que oliera a traición lo colgaban. Y ellos le dieron hasta el final, y eso es algo muy importante de nuestro bicentenario y de lo que estamos conmemorando. No, no hay más preguntas, salvo las felicitaciones, Luis Fernando, y un saludo muy especial a Carolina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Perú y a Laura por la deferencia, por contestarnos pues todos los mensajes, y reiterando un agradecimiento y un saludo muy especial por parte del alcalde municipal, el doctor Eugenio Rangel Manrique. Gabriel. Pues mire, de esta manera agradecerle sobre todo al doctor Rubén por el acompañamiento especial en la tarde de hoy, despedirlo de manera muy especial desde aquí, desde la frontera colombo-venezolana, y de manera muy especial en esta villa histórica, desde esta casa Museo La Bagatela, y sobre todo por la deferencia que ha tenido de acompañarnos en este encuentro virtual, y de manera muy especial invitarlo también a que siga el próximo viernes nuestro diálogo con los otros invitados especiales que vamos a tener, y que no sea la primera ocasión para que nos podamos encontrar y volver y vernos en este diálogo especial. Doctor Rubén. Para mí, bueno, voy a hablar primero en nombre propio. Para mí ha sido un honor y un gusto poder comunicarme con personas tan amables, y además beber un poco estos lazos americanos que, como comentaba muy bien Luis Fernando, uno a veces tiende a pensar en su parcialidad, ¿no? Y no, realmente no se equivocaban, así como en Europa se dieron cuenta que la Unión Europea era necesaria. ¿No? Creo que nosotros también debemos aprender un poco de eso, este sentido de unidad, ¿no? Así que pensar esta América nuestra a partir de nuestra historia es un gran acierto del municipio de Villa Rosario, y quiero felicitarlos porque además por lo que hemos estado conversando antes de la conferencia, todo se nota que es un lugar donde se respira historia, y eso me da mucho gusto. Me da gusto además porque he compartido la alegría, la emoción y de alguna manera este optimismo también de la Biblioteca Nacional, ¿no? Me comentaba mucho Laura Martínez, que es mi jefa, me comentaba, estamos en esa mira de hacer una conversación, podemos aportar, podemos hacer esto, claro, ahí con mis compañeros del equipo, ¿no? No los voy a mencionar a todos, pero ellos saben quiénes son. Y entonces ha sido para mí un gran gusto, los felicito al alcalde, les felicito a todos ustedes, a Julie Maribel, a Gabriel Pérez, ¿no? A Luis Fernando Niño, que ha sido un gusto conversar con él también. Este pequeño diálogo de palabras cruzadas que se ha hecho me ha resultado muy interesante. Y me he quedado además con la tarea, y que la voy a hacer pronto, de revisar la Constitución de 1821, porque quiero ver sus conexiones con Cádiz y de hecho con las constituciones peruanas, ¿no? Así que nada, nuevamente una gran felicitación en nombre mío y de la Biblioteca Nacional del Perú, un agradecimiento a ustedes y al público que nos ha seguido. Muchísimas gracias. Luis Fernando. A usted, doctor Rubén. Luis Fernando. No, muchas gracias nuevamente, Rubén, contar con un hermano del Perú, de muchas cosas que nos unen, seguimos siendo hermanos, juntados en la misma idiosincrasia y en la lucha que tenemos como Latinoamérica. Y por supuesto a todos los que nos han seguido, fíjense cómo hemos venido creciendo viernes a viernes en estas charlas, en estos conversatorios, con personajes de talantes como Armando Martínez, como Roger Pita, hoy con Rubén, y hoy en 8 días, si es posible, nos comunican quizás contactarnos con la hermana República del Ecuador. Pronto nos uniremos con los mismos habitantes de la Villa del Rosario, la gente del común, de los que están ahí en el municipio, y con otros historiadores. Esto ha sido un trabajo muy, muy interesante, y felicitar a la alcaldía, a
a Yuri Maribel, la secretaria de Cultura, a Gabriel por todo el apoyo y al Centro de Historia de Villarrosario, a todas las personas del Comité Bicentenario. Me están escribiendo también por el interno de TRO, donde la señal lleva muchas más reproducciones, Gabriel. Esto lo veo cada vez más, y lo importante es saber hacia dónde vamos, cómo nos estamos preparando, y nos alegra muchísimo desde la Academia de Historia y como Luis Fernando que estemos siendo parte de este Bicentenario 1821-2021. Un agradecimiento a todos ustedes y a ustedes, amables oyentes, televidentes y las personas que nos siguen en las redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Rubén. A Rubén, mil gracias, un abrazo, un saludo especial, no sin antes darle el agradecimiento a Canal TRO, quien retransmite también esta transmisión especial que generamos desde el Museo La Bagatela, en la zona del Templo Histórico de Villa del Rosario. Carolina Higuera también nos envió su mensaje, Jessica Casanova, a Brenda Rincón, a Jonafra Cáceres, a Renzo Rueda, a Jennifer Dávila, a Efraín Rojas también, a Jessica Casanova, a Adrián Chastre, a Luis Casanova, a Esteban Clavijo, a Mayros Parada, a Leo Acosta, a Omar Chávez, a Jonathan Arias, a Daniel García Sandoval, a Carlos Jauregui, a Adriana Chaustre, Alberto Melo Portillo, y a todas las personas que hoy tuvieron la deferencia de acompañarnos. A todos ustedes, mil gracias, un abrazo, un saludo especial desde aquí, desde Villa del Rosario. Nos vemos el próximo viernes, de nuevo a partir de las 3 de la tarde. Un abrazo y un saludo especial para todos. Gracias, hasta luego. Chao, Rubén.